En este vídeo te quiero hablar de el factor más importante a la hora de crecer muscularmente. Al menos el que yo he experimentado ya durante muchos años de trabajo con un montón de alumnos que han trabajado la hipertrofia, el aumento de masa muscular, el volumen muscular. He descubierto de forma pragmática, aunque esto también está evidenciado, evidentemente, cuál es el factor de todos los que existen dentro del contexto del entrenamiento que influye más en el aumento de masa muscular. Y te lo quiero mostrar con un ejemplo actual real de uno de mis alumnos a través de su gráfica de registro de peso, masa muscular y grasa. Esta gráfica que te voy a mostrar al final del vídeo, que vamos a ver este ejemplo real, es algo que me pasa muy habitualmente y que siempre ocurre o ocurre muy frecuentemente cuando se trabaja bien este factor que os digo que es, desde mi experiencia profesional, el más importante para el crecimiento muscular. Antes de nada, antes de comentar cuál es ese factor, cuál es ese elemento, quiero contextualizar. Hay que dejar claro que la experiencia que yo tengo profesional, en el 90% de los casos, son lo que yo llamo personas normales con las que trabajo. Es decir, padres de familia, madres de familia, jóvenes, no tan jóvenes, que le dedican 1 hora, hora y media, 5 días a la semana de entrenamiento, que buscan resultados en aumento de masa muscular y que no es lo más importante para ellos en su vida el entrenar, sino que es un elemento más y que simplemente quieren ver una evolución dentro de ese esfuerzo que están realizando, que a pesar de que sea 1 hora, hora y media, 5 días a la semana, les puede suponer un esfuerzo, sobre todo si, por ejemplo, eres padre de familia, tienes varias responsabilidades, empresas, etcétera, pues sacar ese tiempo puede suponer un gran esfuerzo y este tipo de alumnos y alumnas lo que quieren ver es una evolución continua en ese entrenamiento que están llevando. ¿Por qué digo todo esto? Porque no estoy hablando de personas que se dediquen al deporte profesional, que sean atletas de élite, que sean culturistas profesionales, tanto naturales como no naturales, o que se dediquen a cualquier entrenamiento profesionalmente y que por lo tanto su vida, tanto a nivel de nutrición, a nivel de estilo de vida, de hábitos, etcétera, la puedan orientar y la puedan acomodar para ese elemento fundamental que está en sus vidas, que es el entrenamiento o la hipertrofia o lo que sea en relación al aumento de masa muscular. Esto es importante dejarlo claro porque normalmente este tipo de personas normales y comunes con las que yo suelo trabajar, pues evidentemente tienen otros quehaceres, otros elementos en su vida que son importantes y muchas veces entrenan con lo que pueden. Es decir, puede ser que no haya dormido bien porque tienen un bebé y se han despertado varias veces, puede ser que haya tenido un problema en el trabajo y tampoco esté lo más relajado posible o en una situación de no estrés para poder recuperar bien después de un entrenamiento. Entonces, en este tipo de personas que tienen este contexto y que tienen otras muchas cosas importantes de su vida, lo que he visto que hay un factor elemental, esencial, dentro de los que componen todas las variables del entrenamiento de hipertrofia. Hay muchísimas variables que influyen en el entrenamiento de hipertrofia. Pues tenemos los planos de trabajo, de ejercicio, por ejemplo, las fases del movimiento de un ejercicio, es decir, por ejemplo, acentuar la fase excéntrica en contra de la concéntrica. Se sabe que eso puede generar mayores beneficios en el aumento de masa muscular. También los diferentes rangos de DRM con los que se puede trabajar y se puede hipertrofiar, pues desde el 60% incluso a rangos del 90%, es decir, muy cercanos ya a rangos de fuerza. En todos esos rangos existen beneficios en hipertrofia, se ha demostrado beneficios de hipertrofia. El volumen de entrenamiento, por supuesto, cuántos números de series, ejercicios, repeticiones, etcétera, se realizan a la semana de un grupo muscular. La frecuencia, cuántas veces se trabaja un mismo grupo muscular, también es una variable muy importante dentro del entrenamiento. También se está hablando mucho, sobre todo actualmente, del RIR, es decir, las repeticiones de descanso.
Es decir, no entrenar siempre al fallo, sino que habrá momentos en los que se entrene al fallo y otros no. Aunque esto ahora lo abordaremos un poco más en profundidad. Y por supuesto la intensidad o tiempos de descanso, ¿no? Entre series, entre ejercicios, sistemas de entrenamiento, pues más orientados a un estrés metabólico y otros más orientados a una hipertrofia por tensión mecánica, por ejemplo. En definitiva, existen muchas variables, muchas ramas, muchos botones dentro de lo que el entrenamiento en sí puede hacer evolucionar en aumento de masa muscular. Pues de todas ellas, después de muchos años de trabajo, como he dicho anteriormente, con muchas personas, de hacer muchos registros, de evaluar, de medir, etcétera, para mí la más importante es la intensidad. La intensidad real del entrenamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces, o yo diría que en todos los casos de personas que he comentado anteriormente, personas normales, que se les propone un entrenamiento, una serie, un ejercicio, que lleguen, por ejemplo, al fallo muscular, que den el máximo que puedan en esa serie, ya sea a 8, 12, 15, 20 repeticiones, da igual. Yo diría que 10 de cada 10, incluso personas que ya llevan muchos años trabajando o entrenando, o 9 de cada 10, no saben lo que es realmente, por ejemplo, un fallo muscular. No saben lo que es llegar a un 80% de su RM, por ejemplo. No saben lo que es llegar al músculo a su máxima fatiga. No saben lo que es terminar un entrenamiento de pectoral y que literalmente no puedas hacer ni una flexión de rodilla, del agotamiento muscular que existe. Es decir, la experiencia me dice que la mayoría de personas no conocen exactamente cuál es el punto máximo o la tolerancia máxima de trabajo de sus grupos musculares. Y no es porque ellos no le pongan empeño, no es porque ellos no le pongan esfuerzo, sino porque nadie les ha enseñado de forma experiencial el cómo trabajar eso. Al final, los que llevamos ya mucho tiempo entrenando, y si tú llevas mucho tiempo entrenando, tú puedes ser capaz de diferenciar, por ejemplo, qué se siente en un trabajo pesado, en un trabajo de 6 repeticiones, 8 repeticiones, y cuál es la diferencia de sensación en un trabajo de altas repeticiones, por ejemplo, ¿no? De 20, 40 repeticiones. Las sensaciones que siente en un mismo ejercicio, trabajando en el mismo grupo muscular, son muy diferentes. Esto por ponerte un ejemplo. Pues este tipo de personas, o este tipo de personas normales, por así decirlo, tanto en hombres como mujeres, desconocen cuál es la capacidad real de trabajo de su cuerpo. Y esto es un verdadero problema a la hora, y un verdadero impedimento a la hora de evolucionar el aumento de masa muscular. Yo, una de las cosas que incluyo dentro de mi programa de asesoría, consultoría o entrenamiento personal en personas que buscan este objetivo, es siempre realizar una sesión de entrenamiento específica para trabajar todo esto. O sea, es una sesión de entrenamiento donde tú vas a experimentar qué se siente cuando trabajamos sistemas de hipertrofia por estrés metabólico, con sistemas tipo respau, descendentes, con muchas repeticiones, etcétera, y qué se siente cuando un trabajo más pesado, por ejemplo, ¿no? Más clásico de heavy duty, rutina Wader, 8 o 12 repeticiones. Mi sorpresa, en 9 de cada 10 casos, es que las personas se quedan en un 60% de lo que realmente pueden trabajar. Entonces, cuando yo les enseño que tienen que llegar al fallo muscular o que tienen que aprender o que tienen que sentir cómo el músculo, por ejemplo, tú das la orden de que se mueva en un ejercicio, trabajando en un grupo muscular, y no se mueve, que eso significa que ha llegado a su fallo muscular. Todo esto, cuando la persona lo interioriza y lo aprende y lo vive de una forma experiencial, la gráfica, es sorprendente cómo cambia la tendencia del aumento de masa muscular. Y ahora veremos un ejemplo de un alumno actual. Pero esto que os voy a mostrar lo veo y lo llevo viendo
muchísimo tiempo. Por eso, obligatoriamente, quien contrate mi programa tiene que hacer una sesión experiencial para sentir todo esto. Entonces, antes de mostrarte la gráfica, quiero también comentar que últimamente se está poniendo, como he dicho anteriormente, muy en auge, muy de moda, el aplicar el RIR, es decir, dejar repeticiones en la recámara. Al menos en mi contexto, con las personas con las que yo suelo trabajar, que ya le he explicado anteriormente, el aplicar el RIR no funciona. No funciona porque normalmente, vamos a suponer, una mamá que viene de atender a sus 2 hijos pequeños en casa, que no ha dormido bien porque alguno de ellos se habrá despertado por la noche, tiene que trabajar, saca su hora para entrenar y de por sí ese cansancio que lleva, tanto mental, más mental que físico, si tú le dices a esa mamá o a ese papá o a esa persona que tiene otras prioridades en su vida, le dices que trabaje a 3 repeticiones por debajo de la recámara, 3 repeticiones por debajo de su máxima, realmente en vez de 3 te va a hacer 10 por debajo. Y no estoy exagerando, estas son cosas que yo he comprobado experiencialmente cuando le he pedido a un alumno, llégame al fallo muscular o quédate 2 repeticiones por debajo. Cuando hemos hecho la prueba y el alumno ha cogido un peso, una carga, hemos trabajado un ejercicio en la que él subjetivamente tenía que quedarse 2 repeticiones por debajo, resulta que cuando le he pedido que haga más, que no se pare, ha podido sacar 10, 15, incluso 20 repeticiones más. Entonces, si le pedimos a esta persona que se queden repeticiones por debajo, teniendo en cuenta que ya vienen cansados, que no ven con un contexto favorable al entrenamiento, que de por sí ese contexto les va a hacer que no rindan todo lo que deberían, todo lo que podrían. Si encima le pides que acorten en repeticiones o que se queden por debajo, no llegan a alcanzar ese mínimo que tanto se ha estudiado en hipertrofia, el cual se sabe que al menos necesita un 60% de carga de tu RM en el ejercicio que sea para generar esos beneficios de hipertrofia. Se quedan muy por debajo de ese 60%. Y ahí es donde viene el gran problema de, al menos yo de forma práctica, de forma experiencial, profesional, el gran problema del aumento de masa muscular. Y ahora vamos con el ejemplo que iba a comentar de la gráfica real. Bien, esta es una gráfica de mi actual alumno Gabriel Gómez, hombre, 45 años, 1,75, padre de familia, que decide contratar mis servicios para hacer un volumen muscular. Bien, si observamos, él empezó el día 28 del 6, y aquí vemos su peso, 69,4, masa muscular 30,8, grasa 14,4. Muy bien, pues empezamos ese superávit, empezamos ese entrenamiento de hipertrofia, y lo que vemos es lo que debería de ocurrir, o lo que también toda la evidencia muestra que ocurre cuando trabajamos en hipertrofia, en superávit calórico. Pues vemos un aumento de peso, aumentos de masa muscular y también aumentos de grasa. Bueno, aquí hay un mantenimiento, pero básicamente al menos hasta el 26 del 7 vemos aumentos de peso, aumentos de masa muscular y aumentos de grasa. Bien, justo aquí, en esta semana del 26 del 7 al 2 del 8, es cuando Gabriel realiza la sesión experiencial de trabajo de intensidad, lo que he comentado anteriormente. Es decir, trabajamos las sensaciones que debes de experimentar llegando al fallo, trabajando sistemas de altas repeticiones, sintiendo esa congestión, a diferencia de las de sistemas pesados tipo heavy duty, weather, etc. Y Gabriel lo empieza a poner en práctica. Y fijaros aquí lo curioso que vemos es un cambio en la gráfica. Un cambio muy significativo, porque vemos que sigue aumentando el peso, perfecto, pero fijaros, aquí hay un aumento mucho mayor de masa muscular. Es decir, estábamos teniendo aumentos de 200, 100, 100,
Y de repente pasamos, en el mismo tiempo, que una vez en semana, pasamos a un aumento de 500 gramos. Pero es que lo más curioso es que después de aplicar esto, el peso, o sea, la grasa, perdón, vemos que baja 400 gramos. Es decir, aquí se ha producido una recomposición, lo que técnicamente se conoce como una recomposición. Es decir, aumento de peso, aumento de masa muscular y bajada de grasa. Pasa otra semana más. Bueno, ha podido ser casualidad. Vamos a ver otra semana más. Otra semana más. Vemos, mismo peso. Gabriel ya, hay que puntualizar que Gabriel está comiendo, haciendo una dieta con unas kilocalorías que a él ya le cuesta mantener, en el sentido de que son muchas kilocalorías. ¿Vale? Por eso aquí ya vemos que el peso medio se mantiene. Bueno, se mantiene exactamente igual, ¿vale? Pero ha pasado una semana. Sin embargo, a pesar de que Gabriel está comiendo ya muchísimo más de como vino y que le cuesta, vemos otro cambio en composición bastante significativo. Es decir, volvemos a ver otros 400 más aumentos de masa muscular en gramos y una pérdida de 300 gramos de grasa. Esto que acabáis de ver, esta gráfica, es lo que os he comentado anteriormente. Es lo que yo me suelo encontrar en personas, tanto en hombres como mujeres, que ponen en práctica esas sensaciones de trabajo, de llegar al fallo muscular, de saber trabajar los diferentes sistemas de entrenamiento a nivel de intensidad real del entrenamiento. Pero antes de terminar con este vídeo, quiero aportarte algo más, porque curiosamente hace poco estaba revisando uno de mis libros preferidos, José López Chicharro, Fisiología del Ejercicio, que lo recomiendo si queréis aprender de verdad acerca de la hipertrofia y sus mecanismos, y estaba leyendo acerca de las respuestas hormonales y el entrenamiento de hipertrofia. Y estaba leyendo cuáles son las hormonas principales que se generan, o cuáles son las que más promueven la hipertrofia, el anabolismo, la síntesis proteica. Son la testosterona, la GH y la IFG1. Pero de todas ellas, quizás la más importante sea la GH, porque es la que promueve o la primera que empieza a promover la producción de IFG1, testosterona, que luego a su vez todas ellas generan ese anabolismo. Pero lo importante de todo esto es que te explica, el texto hace la referencia de los estudios concretos que demuestran que la liberación de esa GH a nivel de entrenamiento se produce cuando se trabaja con cargas comprendidas entre el 70 y el 80% de tu RM a unas 10-5 repeticiones, dejando un tiempo de 1 minuto de descanso aproximadamente y con un mínimo de 3 series. Es decir, esto justificaría, o sería una de las justificaciones, seguro que hay muchas más, que podrían contextualizar o dar una razón o el motivo de lo que yo me encuentro a nivel experiencial y profesionalmente con mi alumno. Y nada más, si tienes cualquier duda, si te gustaría aprender algo más de todo esto, o si te ha interesado algo en concreto de lo que he comentado, déjalo por escrito en la caja de comentarios y como siempre te leeré, te atenderé y si puedo grabaré otro vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo.